Hola, ¿qué tal? Pues tenemos la oportunidad nuevamente, ya en una cuarta semana consecutiva de estar leyendo casi continuamente el capítulo 6 de San Juan. Este es el cuarto. La semana pasada habíamos leído del 41 al 51 y ahora la liturgia vuelve a retomar el versículo 51 y continúa hasta el versículo 59. Y esta es una parte muy, muy hermosa. Vamos pues, a ponernos en la presencia de Dios y vamos a leer este pasaje y un poquito haciendo contacto con lo que ha venido sucediendo, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da mucho gusto poder seguir reflexionando con cada uno de ustedes. Reciban bendiciones en sus hogares, en sus ministerios. Por ahí hay un diácono. He escuchado por ahí un diácono que ha mandado textos. Y pues le abrazo con ternura porque los que tenemos esta gran responsabilidad de predicar continuamente, a veces nos vemos eh, con este compromiso, pero también con esta dificultad de poder articular un mensaje de salvación, porque es un mensaje de vida o muerte y tenemos que realmente, primero, pues hablarlo con la verdad. Segundo, siempre debe de haber amor. Y un tercero es un mensaje que sea pertinente para el momento en que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirar como qué está viviendo la comunidad, de qué manera puedo, es como papá y mamá, ¿verdad? Lo que lo están leyendo. Bueno, pero ¿qué están viviendo mis hijos en este momento? ¿Qué está viviendo mi familia? Que esta palabra de Dios puede darnos un sentido, una dirección. Y de eso vamos a hablar, porque la primera lectura es retomada del libro de Proverbios, pero que habla de la sabiduría que ha edificado su casa, ¿sí? Entonces, con todo esto, pues les abrazo a cada uno de ustedes y les mando bendiciones. Gracias por esta tarea, que a veces es difícil porque no encontramos el tiempo, pero que es muy hermosa poder, como María, sentarnos a los pies de Jesús, ¿verdad? Y aunque hay muchas cosas que hacer, nos sentamos a los pies de Jesús para escucharle. Bien, vamos pues a hacerlo. Vamos a leerlo primero y después vamos a mirar en dónde hacemos las conexiones para recordar un poco de qué se trata esta sección que ya es la cuarta semana consecutiva. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, está hablando Jesús. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Recuerden, así cerrábamos con este versículo. Y ahora con este versículo abre nuestra Madre Iglesia para la liturgia de la palabra. Y entonces al decir eso Jesús dice, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y es normal, ¿no? Esa pregunta. Cuando lo entienden, que, imagínense a mí que de repente yo les diga, yo soy el pan bajado del cielo, que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo les daré es mi carne. Imagínense en este contexto, no escandaloso, cómo el Padre Luis nos va a dar su carne, ¿sí? Y dice, para la vida del mundo. Y entonces, en este contexto, los judíos discuten entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? ¿Lo entienden que Jesús está hablando de eso. Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ahora específicamente habla de comer del Hijo, de la carne del Hijo del Hombre, y agrega algo, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Hasta acá Jesús no había hablado nada de la sangre. Y en este momento, en el versículo 53, no tan solo específicamente ya no dice yo soy el pan bajado del cielo, sino dice que come mi carne, se distancia de alguna manera, ¿verdad? Pero en continuación, progresiva, que no come, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y entonces agrega algo de decir, y no tienen vida en ustedes. Estaba diciendo que el que cree en mí tiene vida eterna, ya lo habíamos dicho, que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahora dice aquí, este pan, ¿verdad? Que es mi carne para la vida del mundo. Y ahora no tendrán vida en ustedes. Esto refleja mucho pues el mismo Juan cuando en el capítulo 15 pues habla de si no permanecen en mí,
Si no permanecen en mí, no tendrán vida. En el capítulo 15, vamos a leer rapidito, aunque estoy hoy un poquito, no desorganizado, pero de alguna manera deteniéndome para poder poner atención. Y en el capítulo 15 va a decir, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en mí, tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Sí? Entonces habla de esta permanencia y después ahorita vamos a mirar cómo esta palabra es tan importante en San Juan que va a hablar de ello. Y dice, entonces, y si no comen mi carne, que es la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Continúa el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Antes nos había dicho que yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora va a decir que el que come mi carne, concretamente, y bebe mi sangre, ¿cuál? La carne del Hijo del Hombre y la sangre que tiene vida, tiene vida eterna. Y dice, de una manera como contradictoria, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces aquí hablar de vida eterna habla de que la muerte es parte de la vida eterna. Jesús entiende la muerte no como un final, ¿sí? Para decir, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, en el capítulo 14, si no me voy, no podré hacerles una habitación en la casa de mi Padre. No podré prepararles un lugar, porque yo quiero donde ustedes estén conmigo. Y esto habla de alguna manera. Y también va a decir, ¿no? De cuando hace 2 semanas trabajen, en el versículo 27, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Un trabajo que algo, ¿verdad? Un alimento que no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y después dice, nuevamente aquí no, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está, esa permanencia, ¿no? Entonces, esta de comer y beber implica algo más y está utilizando un verbo muy importante que, como lo veíamos la semana pasada, que esto tiene mucho que ver con la Torá, con la ley de Dios, que tanto en el Antiguo Testamento como en los Salmos, en todo esto el legado, se entiende que hay que comer hasta el libro en los escritos apocalípticos, como Daniel, como Ezequiel, que tiene algunos escritos apocalípticos, y sobre todo pues, en el libro de Apocalipsis, habla de ese comer, ¿verdad? Comer la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque aquí pareciera ser que está hablando de ello, pero se distancia de alguna manera y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y esto es muy importante porque hablar de verdadera comida y verdadera bebida, y utiliza el verbo en griego de aletheia, de cuando dice yo soy el camino, la verdad, yo soy aletheia, se me vino el francés, el je suis, pero creí que estaba viniendo el griego, pero de repente me di cuenta que no era el griego. Yo soy el aletheia, ese es el que soy. Y aquí dice que su carne y su sangre es verdadera. Esta palabra utiliza, ¿no? Esa misma palabra cuando dice yo soy aletheia, yo soy esa verdad. Entonces es un alimento no tan solo real, sino verdadero. Es decir, no tan solo material, sino realmente nutritivo, que da vida, que engendra vida. Voy a regresar a ello, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Ahora dice, ya no come mi carne y bebe mi sangre, sino el que me come. Jesús
se ha distanciado totalmente, pero de una manera increíble, ha volado, yo me imagino este capítulo así como va el avión, va y va diciendo, pues yo soy el pan bajado del cielo y habla de su origen y dice, crean en mí que soy de origen y así como ustedes comieron de este, pero murieron y de repente despega Jesús en esta revelación tan importante y dice, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y eso es lo que terminábamos diciendo. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. Así dejó en el versículo 50. Y ahora el que lo coma no muera. Y ahora el que coma de este pan vivirá eternamente. Antes se había dicho, el que crea en mí tendrá vida eterna. Y ahora continúa diciendo que el que coma de este pan vivirá eternamente. Entonces vemos cómo junta el creer. ¿Qué significa el creer? ¿Qué significa el comer? ¿Qué significa comerlo a él y lo que implica su carne y su sangre? Y terminamos. Dice, Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún y lo dice muy importante. Jesús enseñaba esto, ¿sí? Cuando se enseña algo es algo que no se sabe, ¿sí? Y entonces ahí habla precisamente de que ya es una revelación nueva y diferente. Entonces, el catecismo de la iglesia en un lenguaje teológico, pero que todos podemos entender, se habla de tipología, ¿sí? De tipología, es decir, Adán prefiguraba o era el tipo del que había de venir de Jesús. Eva es la tipología de María Santísima, la que había de venir. Y si nos damos cuenta, es David, ¿no? Es la tipología de Jesús. Y si nos damos cuenta, hay un elemento análogo, comparativo, semejante, hay un elemento, pero otro que se distancia totalmente, ¿no? Por ejemplo, decimos, pues la primera mujer que engendró, que se llama mujer que engendra vida, Eva significa engendradora de vida, pero que vemos que falla en ese entregar la vida y que al apropiarse, simplemente al desobedecer a Dios e incluso distanciarse de su marido, y que eso podemos hablar en otro momento, pero al hacer eso engendra muerte y no engendra vida. Entonces, aunque es de alguna manera comparable porque es una mujer y es la primera mujer que da vida y es toda la generación de la cual le llamamos madre, se queda muy lejos de la realidad que habría de venir, que es nuestra madre. De igual manera, si esto es cierto en la Virgen, pues mucho más es cierto en Jesús, que todo es tipología, es decir, que apuntan hacia allá, nos dan elementos esenciales, pero Jesús lo supera con tan grande contenido. Y por tanto, entonces tenemos que pensar, si Jesús está aludiendo del maná, que es el pan, y si el maná sostuvo por 40 años a los israelitas y fue un alimento realmente verdadero, con toda su palabra, porque alimentó junto con con las aves con las que también comían, ¿no? Carne en la noche, en la tarde y pan en la mañana, estos dos alimentos. Con el Jesús que nos está hablando de este nuevo alimento, que es verdadero, adquiere algo increíble, ¿no? Adquiere un elemento mucho mayor que el maná, del cual se jactaban los israelitas que habían comido de ese pan. Por tanto, con estas simples palabras, sin saber más de teología, se puede concluir que es absurdo, y lo voy a decir así, que es absurdo, que ni siquiera es un pensamiento lógico pensar que Jesús está hablando simbólicamente de su cuerpo y de su sangre que nosotros comemos en la Eucaristía. Es decir, que podemos decir, ok, pues como habló simbólicamente, pues vamos a comer unos crackers, unas galletitas y un juguito de uva. Miren, que ni siquiera se puede comparar ese alimento con el maná, o sea que con todo respeto, pero ese jugo de uva, lo que tú quieras, y esas galletitas, ni siquiera
pueden compararse con el maná, porque esas galletitas y ese jugo sería un alimento inferior totalmente. Y esto no tiene lógica. Pues digo, sería absurdo pensar que Jesús está hablando simplemente simbólicamente. Ah, y entonces encontramos esta situación en donde realmente tendríamos que ponerle atención a qué es lo que está hablando. Y no tan solo porque nos quedábamos la vez pasada que Él dice, es este pan que yo les daré es mi carne. Y no tan solo aunque es grandísimo, que es el mismo cuerpo de Cristo y es su misma sangre, la que comemos, sino lo que implica hacer esa carne que ya anunciaba yo un poco. La carne es ese sacrificio total, esa entrega total. Entonces, eso implica que creemos en ese gran misterio, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que está ahí no tan solo su cuerpo y su sangre, sino que también está su alma y su divinidad. Es decir, que está vivo, porque Él dice que es el pan vivo, que está vivo en una dinámica de resurrección, una dinámica anticipatoria, en el cual es real y que lo podemos realmente recibir sus frutos, ¿verdad? Recibirlo todo, Él, toda su divinidad, toda su humanidad. No tan solo eso, sino que eso que celebramos y que adquirimos es un estilo de vida. Por eso, cuando no tan solo es de repente vamos a confesarnos como católicos porque quiero seguir comulgando, y eso es un poquito limitado porque yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Que vamos a la confesión simplemente porque quiero seguir comulgando de alguna manera como una limpieza. Pero, ¿qué implica la confesión? La confesión implica un continuo proceso de conversión. Es decir, yo voy a la confesión no para solamente ser limpiado de mis pecados, que ya lo es, sino porque realmente estoy arrepentido y estoy buscando una nueva manera de ser persona que lleva tiempo y que pueden ser baby steps. Y me encanta cuando el Papa, ¿verdad? Francisco, en su exhortación apostólica Gaudium, Evangelii Gaudium, dice que los seres humanos nos cansamos de pedirle perdón a Dios, nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar. Y eso es cierto. Entonces, a veces estas dinámicas que van solamente como un poco de limpieza, pero que no se imbuye uno, no se inserta uno realmente en un proceso de transformación, de tal manera que si llamamos que la palabra técnica de la iglesia, que el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, y hay una transubstanciación, es decir, que aparentemente de afuera es pan y es vino, con microscopio se ve eso, su sustancia, lo que hace ser pan y lo que le hace ser vino, ya no existe, sino es Cristo mismo. Eso mismo se aplica para nosotros. Ir a la Eucaristía es una continuación de todos los sacramentos, de mi insertación en el bautismo, de mi continuación con los sacramentos con los que me sostengo, especialmente con el sacramento de la reconciliación que me da la gracia para ser transformado, me dispone y entonces puedo participar de esa transubstanciación eucarística. Es decir, que no tan solo eso afecta al pan y al vino, sino que me afecta a mí. Como soy un ser humano y como estoy dotado de el mayor y gran maravilloso, creo que no me está saliendo este español, el don más grande y maravilloso, ahora sí, el don más grande y maravilloso que Dios nos dio, que es la libertad, porque es la libertad. Bueno, algunos me dirán, es el amor, Padre, sí, pero sin libertad no hay amor. Entonces, en ese don tan grande en el cual incluso hasta podríamos amar, y digo podríamos amar porque estamos llamados a eso, eh, no se da sino nuestro consentimiento y nuestra cooperación. No solamente es, pásele, Señor, aquí haga usted lo que pueda. No, sino es esta cooperación de poder ayudar a sanar totalmente en mi interior para que vaya dándose esa transubstanciación. Entonces yo participo de esa transubstanciación en cada Eucaristía que estoy yendo. Y de aquí salto precisamente a la primera lectura
porque la primera lectura, y quiero continuarlo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, que es el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, habla de este banquete que está haciendo la sabiduría. Y dice, la sabiduría edificó su casa, capítulo 9 de Proverbios. Talló sus 7 columnas, no voy a hablar de ello, pero tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras, ella, la sabiduría, envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad, el que sea incauto. Me parece ser que la traducción de nuestra liturgia va a decir el que sea humilde, pero es como incauto, la palabra más cercana es sencillo, ¿no? El que sea sencillo, que venga aquí. Y el falto de entendimiento, y al falto de entendimiento le dice, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclaré. ¡Wow! Hermoso, ¿no? Porque habla de aquel débil, aquella persona débil, pero también falta de entendimiento. Es decir, que cuando nos acercamos, sabemos que somos débiles. Y como dijo el Papa Pío X, ¿no? La Eucaristía no es un alimento de recompensa, sino es una medicina. Es decir, que estamos dirigiendo toda nuestra vida y que sabemos nuestras debilidades y que entonces comemos este pan no porque yo ya sea santo, no porque ya soy inmaculado, sino porque realmente estoy pidiéndole a Dios que haya esa transubstanciación, esa conversión, ese proceso de sanación, que lo puedo decir de muchas maneras, en mi vida, en el cual yo acepto, pero que tiene que estar de acuerdo con las opciones de mi vida, porque no solamente es, voy a decir, ah, decirle al doctor, señor doctor, ya vine, vengo a que me sane. Y le va a decir, ¿está dispuesto usted a dejar todo aquello que le hace daño? Vamos a decir, voy con un diabético, ¿no? Señor doctor, tengo diabetes, el azúcar la tengo, vamos a decir, a 300 y la presión me está afectando. Decir, ok, le vamos a dar estas pastillas, pero usted tiene que caminar, tiene que dejar estos alimentos y otras cosas, ¿no? No soy especialista, por eso hasta ahí se me acabó el rollo, vamos a decirlo así simplemente. ¿Y está usted dispuesto? Decir, no. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted? No le va a funcionar. No le va a funcionar. La medicina le va medio le va a ayudar a levantar. Medio le va a decir que no se le complique tanto. Pero no va a haber remedio. Esto mismo, de alguna manera tal vez lejana y media burda, se aplica con la Eucaristía. Por eso, cuando uno está en pecado mortal, que declara la Iglesia Católica, que a uno dice es algo grave, yo sé que es algo grave y voluntariamente lo opto por ello, entonces por eso me hace, no que me rechace y no que la iglesia me rechace, sino me hace a mí no estar queriendo colaborar en todo este proceso de sanación y de salvación, lo cual me hace ser hipócrita, ir a querer recibir la Eucaristía. Me hace hipócrita. Por eso Pablo va a decir allá en la carta a los Corintios, ¿no? El que come este pan de esta manera, come su propia condenación, porque en lugar de hacerle provecho, le hace daño. Y esto es lo que de alguna manera tendríamos que empezar a profundizar un poquito más, cómo nos acercamos a toda la Eucaristía desde una transformación de mente, porque aquí habla ya de esta transformación de esta mente, una nueva manera de mirar la vida, ¿sí? Y entonces aquí, junto con estos elementos de Jesús en el Evangelio y el libro de los Proverbios, podemos hablar cómo en la Eucaristía se junta la primera hora, la liturgia de la palabra, que quiere transformar nuestra mente, ¿sí? El metanoia, ir más allá del conocimiento natural del ser humano, esa es conversión, metanoia, y cómo va a transformar incluso todo mi ser, todo lo que soy, porque no tan solo soy mente, sino también soy voluntad, también soy
entendimiento, ¿verdad? También soy sentimientos, también soy cuerpo, específicamente cuerpo, ¿no? Todo esto que va de alguna manera, decisiones, todo esto me hace a mi ser y eso todo se transforma. Entonces, de esto hace pues que la iglesia exige vivir, participar la Eucaristía de una manera activa, consciente y plena para poder mirar las transformaciones, la transubstanciación en nuestra vida. Y entonces aquí se apuntan como las tres dimensiones del proceso de conversión. El primero pues es dejar de optar por el mal. ¿Sí? Cuando utilizamos a los demás como objetos, cuando nos seguimos sintiendo el centro del mundo. Esa es la purificación. Y el segundo es en poder entender diferente, poder entender los valores de la vida, cuando dice del alimento que perece, el poder optar por creer en Jesús, el involucrarme en una vida totalmente diferente desde una manera nueva de entender. Yo quisiera preguntar me- si cuando llevamos a nuestros hijos, ¿verdad?, al catecismo, si realmente está habiendo una transformación en la mente de sus hijos de pensarlo, o si solamente vamos por los sacramentos. Lo adquiero, no he cambiado, no he dejado de pecar, optar directamente, ¿verdad?, conscientemente, con toda mi voluntad, y entonces viene el sacramento, la primera comunión, la confirmación, la boda, y, y no me dejo transformar. Sí, entonces pues da igual dejar de asistir a misa, por decirlo así, que es el elemento más visible de nuestra participación comunitaria, porque no tiene sentido. Todo lo demás solamente adquiero algo, así como en la tienda. Pero, por repetir, esto no es mágico, esto no es magia. Y entonces, pues nuestros procesos, ¿verdad? Nuestros procesos de conversión cada vez se hacen, en primer lugar, pueden ser muy hipócritas y en segundo lugar, pues pueden muchas veces escandalizar. Y entonces tenemos el proceso de purificación, el proceso de sabiduría, de una iluminación en nuestra mente y finalmente, que es lo más hermoso, el proceso de unión, de este encuentro, de esta unión con Jesús, que de eso hablaremos un poquito la próxima semana. Bien, pues bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que esta reflexión pues, nos ayude un poquito a caminar y deseo que en sus familias, en sus ministerios, estemos viviendo y animándonos a caminar con Jesús en este discipulado, que no es fácil, pero que vale la pena. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.